Yo creo que lo que hay en Twitter es mucho ruido y además ruido generado interesadamente. Ya no voy a hablar del algoritmo que utiliza Twitter, que debe ser un algoritmo bastante poco inteligente por las decisiones que toma la empresa, sino de que el problema que tenemos es que los medios de comunicación asumen las cosas que pasan en Twitter como si fuese la realidad. Y muchas veces detrás de los trending topics famosos, que mucha gente se desespera por conseguir, lo que hay son redes de bots. Esto es, La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Ella es periodista, comunicación en el Partido Popular de Madrid, diputada en la Asamblea Madrileña por el Partido Popular, tiene sus programas de radio, ha escrito múltiples libros, La tentación totalitaria, contra la socialdemocracia, es máster en Big Data y en Business Intelligence y también tiene un MBA, un máster en Administración de Empresas de la Universidad Isabel I de Burgos. Es un placer tener a Almudena Negro aquí del otro lado con nosotros. Almudena, ¿cómo estás? Garrett Edwards te saluda. Pues encantada de estar con vosotros. El placer es mío de poder, gracias a las tecnologías, dar este salto, ¿no? De charco. Nos conecta Este, la tecnología, Almudena, es una de las cosas que a lo mejor hemos sacado buenas de la pandemia, cómo ha catalizado todos esos cambios. ¿Cómo están las cosas en 2022 en España? Si querés lo vemos primero en España y después nos contás en Madrid en particular. Bueno, pues en España están mal porque tenemos el peor gobierno de la democracia en el peor momento. Hemos tenido un gobierno que en la pandemia la ha gestionado muy mal, que nos ha sumido en una profundísima crisis económica y que ahora utiliza la lamentable guerra de Ucrania, esa invasión ilegítima de Putin en Ucrania, para justificar que tenemos la inflación desbocada, cuando es falso. Resulta que en febrero, el 24 de febrero, el día de la invasión, ya teníamos la inflación en el 7,5, vamos a acabar casi en el 10. Un gobierno además que no quiere bajar impuestos, que no quiere aplicar las recetas liberales que han demostrado que funcionan. Así que en España ahora mismo estamos mal porque estamos en manos de socialistas y comunistas. Almudena, eras clarísima ahí, el peor gobierno en el peor momento y con una inflación desbocada, algo que en la Argentina, digo, de inflación conocemos, no conocemos cómo resolverla, pero sí conocemos lo que es padecerla. Insiste entonces el oficialismo en España en utilizar las mismas recetas que en otros países ya sabemos fracasan. Sí, lamentablemente nosotros tenemos un partido socialista en España en absoluto homologable al resto de la socialdemocracia europea, que sigue empeñado en aplicar las recetas económicas que fracasaron en el siglo XX. Ellos siguen aplicándonos Keynes, siguen aplicándonos incluso recetas marxistas. Sus únicas recetas son ahogar a la clase media, subir impuestos, machacar a los autónomos, a los que quieren volver a subir las cotizaciones, y todo esto además, por supuesto, incrementando el gasto público. Son las recetas que han llevado a muchísimos países a la pobreza, a la miseria, y al final pues lo que tenemos es un gobierno que es el campeón del reparto de la miseria. El campeón del reparto de la miseria, un gobierno además, Almudena, que cuando uno compara lo que está sucediendo en otros lugares de Europa mismo, pero también del mundo, uno sabe que obviamente la guerra impacta, pero no ha impactado de la misma forma en todos lados. En algunos lugares ha impactado más que en otros y no por la guerra misma. No, desde luego, fíjate que España no tiene la dependencia energética que, por ejemplo, tiene Alemania de Rusia, del gas ruso, porque nosotros recibimos el gas de Argelia, pero sin embargo somos el país donde más hay inflación, donde más se está subiendo el paro, donde más se ha encarecido la electricidad, el gas, la cesta de la compra. Y frente a esto, pues lo que te he comentado, un gobierno yo creo que es incapaz de tomar ninguna decisión que alivie a las clases medias. El otro día oí al presidente de mi partido, a Alberto Núñez Feijóo, de decir
que no tienen corazón, y es verdad, porque justifican la inflación, y la inflación que es el impuesto más injusto junto con el de sucesiones que existe, porque es el impuesto silencioso, el que machaca a las clases medias y bajas que no pueden hoy en día pagar un paquete de magdalenas que costaba 1 euro, ahora mismo cuesta 2,20 en la misma tienda. Todo esto en 2 meses, claro, es inviable mantener este gobierno. Nosotros estamos ofreciendo alternativas de bajadas de impuestos, de bajar el IVA de la luz y el gas del 21 al 4%, pero al señor Sánchez nada de esto le gusta. En lo que le gusta es seguir colocando asesores y aumentando el gasto público, el gasto político. Almudena, dabas ahí un ejemplo muy interesante porque fue lo que se discutió también mismo aquí en la Argentina, eso del impuesto a la sucesión, del impuesto a la herencia. En Argentina somos campeones en inventar nuevos impuestos, ahora están discutiendo el impuesto a la renta inesperada, vaya a saber bien qué es eso, pero en España entonces también tienen un impuesto sucesorio que aquí en la Argentina existe solo en algunas provincias. Afortunadamente en la Comunidad de Madrid no lo tenemos porque las políticas liberales que ha aplicado el Partido Popular pues llevaron a bonificar al 99% de ese impuesto, pero tenemos a un Pedro Sánchez que quiere recuperarlo y además obligar a Madrid a volver a tener el impuesto de sucesiones y el de donaciones. Y desde luego este impuesto de sucesiones, que es el impuesto a la muerte, es de los más injustos que existen. Las familias, las gentes, yo, tú, todos trabajamos para dejar algo a nuestros hijos, no para dejárselo al Estado para que luego aumenten el gasto político. Y en España se da la circunstancia que en Madrid, con una renta de 160.000 euros, se pagan 20 euros de impuestos, pero te vas a otras comunidades autónomas gobernadas por los socialistas y por esa misma herencia pagan 2.000 euros. Ahora imagínate si aumenta el capital de la sucesión en ese impuesto tan injusto, un impuesto que además es que no existe, es como el de donaciones. En toda Europa ya solo existe en Noruega. Es que son las élites extractivas socialistas, ¿no?, que llevamos padeciendo décadas y que aquí en España pues siguen con esas recetas que yo te decía del siglo XX intentando imponerlas. No soportan que en Madrid, por ejemplo, no tengamos impuestos propios. Aquí no nos inventamos impuestos, lo que hacemos es quitar impuestos. No soportan que bajemos impuestos y desde luego no soportan que tengamos bonificados impuestos como sucesiones o donaciones, no lo soportan. Se me van a enojar las otras ciudades y las otras comunidades, pero yo tengo, y lo digo siempre públicamente, un gran aprecio y un gran cariño por Madrid. Es de España el lugar que más quiero y que más me gusta visitar. ¿Cómo están las cosas hoy por hoy en Madrid, Almudena? Bueno, pues negar que estamos golpeados por la crisis, como está absolutamente toda España, sería engañarte. Lo que pasa que gracias a que estamos aplicando políticas de bajadas de impuestos, políticas de desburocratización, que también es muy importante, como la ley de mercado único o la ley de autonomía financiera de Madrid, pues gracias a eso estamos mejor. Madrid crece económicamente por encima de la media, es ya el motor económico de España. Madrid también ofrece los mejores servicios públicos de España y en ese sentido creo que estamos mucho mejor. Pero esto no tiene más misterio que el no aplicar políticas socialistas, sino aplicar políticas liberales y sobre todo tener políticos que no te dicen cómo tienes que pensar, cómo tienes que vivir o lo que tienes que hacer, sino que tienen claro, como dice Isabel Díaz Ayuso, que a Madrid a lo que se viene es a que te dejen en paz. Almudena, Isabel Díaz Ayuso también popularizó esto de libertad o comunismo. Sigue siendo la disyuntiva no solo en esa elección, sino en las elecciones que siguen en España, ¿verdad? Por supuesto, yo creo que es la disyuntiva eterna, ¿no? Siempre lo ha sido entre quienes creemos en la libertad y los liberticidas que prometen el paraíso en esta tierra, que son los utópicos, los socialistas, esos que te engañan, esos que creen que aplicando prohibiciones, haciendo ingeniería social, van a conseguir ser todos pues como Marie Curie. Lo explicaba muy bien Mises, ¿no?, en las raíces psicológicas del antiliberalismo. Nosotros no creemos en esas políticas, nosotros creemos en el individuo,
situarlo en el centro de la política. No creemos en la ingeniería social. Hay que dejar que la gente viva como quiera vivir. Y lo que tienen que hacer los gobiernos es meterse lo menos posible en la vida de la gente. Y así es como prosperan las sociedades. Nosotros creemos en una sociedad plural, diversa. No creemos en esa sociedad homogénea que buscan los populistas y los socialistas, los colectivistas, en definitiva, que lo que quieren es que todos vivamos a su imagen y semejanza, ¿no? Creemos en respetar la libertad individual de todos y cada uno de los españoles y de los madrileños. Sabes, Almudena, que nosotros siempre los argentinos tenemos la fama de querer ubicarnos o pretender que estamos en el centro del mundo, aunque no lo estemos, aunque estemos bastante alejados, y tendemos a analizar desde nuestro lugar si los demás países se argentinizan o no se argentinizan, ¿no? Lo veíamos con los Estados Unidos en su momento. España tiene en algunos sentidos, con el gobierno actual, un proceso de argentinización, entendido como una suerte de decadencia, de corrupción, de populismo, de caída de algunas instituciones. Sí, tenemos un gobierno que además tiene grandes tentaciones autoritarias. Lo hemos visto en la pandemia, cómo han intentado domeñar el poder judicial, algo que ha sucedido en Argentina, cómo aprovechando la pandemia dictaron, por ejemplo, un estado de alarma ilegal que aprovecharon también a su vez para aprobar una ley educativa donde ya no se van a enseñar matemáticas. Es que en ¿No? España ya no se va a enseñar nada, no, ¿Y qué se pero se va a enseña enseñar ahora? matemáticas con perspectiva de género. Que los Es números tienen género Yo no ahora. sé si el uno y el 2 hay que decir el o la uno, Ujú. una, no tengo ni idea. Pero estas son las cuestiones que está aprovechando este gobierno. ¿Por qué? Porque está actuando, yo creo que como ha actuado el kirchnerismo, ¿no? El peor kirchnerismo en Argentina. Es decir, el Partido Socialista y Podemos están aplicando políticas populistas. Quieren domeñar las instituciones, desprecian el Parlamento. En realidad están siguiendo todas esas recetas de Ernesto Laclau y Chantal Sí, Mouffe de la que razón llevaron al populista. socialismo del siglo XXI. Es que en España estamos en este momento en esa encrucijada que yo creo que Isabel Díaz Ayuso definió perfectamente en las elecciones cuando decíamos comunismo o libertad. Y ahí estamos. Y yo creo que esto Argentina ya lo ha vivido de la mano del kirchnerismo. Almudena, ahí mencionabas a la Claudia Chantal Mouffe, que es interesantísimo, argentino él, fallecido hace algunos años, francesa ella, los dos vivieron y escribieron desde la comodidad del Reino Unido, desde Inglaterra, ese libro que yo creo que es de lectura obligada, aunque uno no coincida quizás desde lo ideológico, la razón populista, donde marcan esto por ejemplo, la lógica amigo-enemigo de Carl Schmitt, revivida, la cuestión de los significantes vacíos y esas palabras que llenan con cualquier contenido para convencer a la gente. El socialismo y el nombre que le pongamos a esas expresiones en distintos lugares del mundo siempre necesita crear un enemigo y echarle la culpa a otro de los problemas, ¿no? Por supuesto, porque como prometen una utopía imposible de alcanzar, necesitan crearse siempre un enemigo y en cuanto al significante vacío lo estamos viendo continuamente. Ellos necesitan crear palabras. Yo siempre pongo un ejemplo. En España siempre ha existido la palabra inmigrante, que era un señor que venía de un país de fuera y llegaba a España, y la palabra emigrante, que era un español, por ejemplo, que se iba a Argentina. Suena bastante Bueno, pues lógico. de repente, como a ellos no les gusta el tema de la inmigración, empezaron a hablar de migrantes. Migrantes soy yo si me voy a la playa de Valencia, que la tengo a 300 kilómetros, pero se trata de cambiar las palabras. ¿Por qué? Porque como decía Gramsci, y lo señalaba muy bien, y también Foucault, las palabras crean realidades, cambian los marcos mentales de las personas. Entonces ellos continuamente necesitan inventarse palabras para cambiarnos el marco mental, porque al final ellos, los ingenieros sociales, lo que pretenden de fondo es cambiar la naturaleza humana, prometer un hombre nuevo, una sociedad nueva. Todo esto ya vimos en el siglo XX cómo acaba siempre, ¿eh? Y acaba siempre muy mal. Eso es profundísimo, Almudena. Vos, además de tu actividad política, también sos periodista y también has estudiado todas estas cuestiones. Yo recordaba recién a Vargas Llosa, cuando, por lo menos en el ámbito español, Mario Vargas Llosa retomaba la idea de la posverdad y la discusión por la posverdad. ¿Cuál es el rol que están jugando los medios en España en todas estas discusiones que se van dando? Bueno, la posverdad hay que decir que es
la mentira, la colección de mentiras, una colección de fake news para crear un Matrix, un mundo Matrix donde además no eliges la píldora que deberías elegir, sino la contraria. Y los medios de comunicación aquí juegan un papel muy importante. Tenemos que pensar que la izquierda, que no tiene nada de tonta, tiene la hegemonía cultural, esa hegemonía cultural de la que hablaba Gramsci. Ellos lo primero que toman siempre es la educación y son los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque para cambiar la forma que tienen las personas de pensar, necesitan primero educarte desde que entras en la escuela infantil hasta las universidades en el socialismo y luego los medios de comunicación, porque vivimos en el mundo de la imagen, vivimos en el mundo de la comunicación. Todo esto, por supuesto, ahora también está afectando a las redes sociales. Las redes sociales, bueno, Twitter es un vertedero. Hay que decirlo clarísimamente. Además, es un vertedero con un clarísimo sesgo ideológico, donde puede haber personajes como Nicolás Maduro haciendo propaganda de una dictadura y, sin embargo, por ejemplo, el otro día aquí en España censuraban la cuenta del padre de Ignacio Echeverría, un joven que fue asesinado en los atentados yihadistas de Londres. Terrible. Ellos necesitan esa hegemonía, ¿no? Esa hegemonía que llaman cultural, pero que en realidad afecta a todo. Y los medios de comunicación en España, pues yo creo que como los de todas partes, como están sometidos a concesiones administrativas y en un momento de microfragmentación de medios, de crisis del papel, pues viven de la publicidad institucional, pues hay que decir que los tiene muy tomados la izquierda. Como decimos acá, viven de la pauta y ahí está el problema después de qué opinan y qué no opinan. Hablabas justo de redes, ¿no? Y lo has estudiado no solo desde el aspecto político, sino desde lo académico, con el tema del Big Data y demás. ¿Cuál es la relación que notás entre Twitter, las redes sociales, pongamos Twitter si querés como ejemplo, y la calle, digo, porque uno muchas veces se pregunta o tiene la tendencia a creer que lo que pasa en las redes es toda la realidad y otras veces termina siendo un echo chamber, una cámara de eco donde uno se escucha a sí mismo. ¿Cómo se da eso en España? Yo creo que lo que hay en Twitter es mucho ruido y además ruido generado interesadamente. Ya no voy a hablar del algoritmo que utiliza Twitter, que debe ser un algoritmo bastante poco inteligente por las decisiones que toma la empresa, sino de que el problema que tenemos es que los medios de comunicación asumen las cosas que pasan en Twitter como si fuese la realidad. Y muchas veces detrás de los trending topics famosos, que mucha gente se desespera por conseguir, lo que hay son redes de bots. En España, por ejemplo, vivimos cuando el golpe de los separatistas catalanes, cuando el Procés se destapó que habían contratado a la misma empresa que había contratado para la campaña electoral Barack Obama y lo que tenían eran bots activos las 24 horas creando esos trending topics, incluso discutiendo con los usuarios. Twitter es una grandísima fake news. Yo creo que las redes sociales son importantes y son complementarias, pero que no hay que confundirlas nunca con el mundo real. La política del Twitter no funciona. Y Almudena, ¿qué te parecería que debería hacerse con respecto a las fake news? Porque se está dando muchísimo la discusión, más regulación, menos regulación, regulaciones específicas, cuestiones más generales. ¿Cuál te parece que sería el approach para tratar de empezar a desandar el camino con respecto a este preocupante tema? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que las fake news son las trolas y la propaganda de toda la vida. Escribía Jean-François Revel en El conocimiento inútil cómo Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam y no la pierde sobre el terreno, sino por la propaganda, por las fake news. Es decir, es muy difícil contrarrestar la propaganda. Yo creo que aquí la raíz está en las facultades de periodismo, donde hay que dejar de decirle a los estudiantes de periodismo que ellos llegan allí para cambiar el mundo. El otro mundo es posible del comunismo y empezar a explicarles que información es una cosa, opinión es otra y que el periodista es una persona que lo que tiene que contar son historias con datos objetivos y no intentar a través de la ideología, a través de sus creencias cambiar la sociedad. Yo creo que eso es lo fundamental porque ¿cómo evitas que hagan propaganda? Es que es absolutamente inevitable, siempre ha existido. Lo que pasa es que nos hemos inventado la palabra fake news para decir que hemos descubierto la pólvora, pero no es cierto, siempre ha existido. Almudena, te hacemos tres preguntas más y te liberamos. Sabemos que estás con la agenda ocupada. ¿Cómo pensás que va a seguir avanzando en el resto del año, la situación en Europa? Digo, lo ves con mucha preocupación, imagino, ¿no?
Yo estoy muy preocupada por la guerra de Ucrania. Es una guerra que ha lanzado Putin, que está actuando como un verdadero genocida. Creo que Biden no se equivocó cuando utilizó este término y que creo que del devenir de la guerra de Ucrania van a depender muchas cosas, porque no hay que olvidar que Putin tiene en su objetivo a otros países como Moldavia, que ha amenazado ya a Finlandia y a Suecia si entraban en la OTAN. Y claro, aquí tenemos un gran problema. La parte buena, por decir que hay alguna parte buena en una guerra, ¿no? Es que afortunadamente parece que buena parte de Europa ha despertado de esa política de apaciguamiento que llevábamos con Rusia desde hacía mucho tiempo, especialmente Alemania, donde se han cometido gravísimos errores. Ahí está Gerhard Schröder, el que fue primer ministro de Alemania, que es prácticamente consejero de Gazprom y un caballo de Troya infiltrado en Europa. Yo creo que ahora Europa ha despertado, se ha dejado de cantar el Imagine y nos hemos dado cuenta que los ucranianos que se están dejando la vida lo están haciendo no solo por su país y por su libertad, sino por la de todos los europeos y tenemos que apoyarles. A mí esto es lo que más me preocupa y junto a esto el ascenso de los populismos. Me preocupa mucho que fuerzas como la de Marine Le Pen en Francia tengan el número de votos que tienen, que haya pasado a la segunda vuelta. Evidentemente va a ganar Emmanuel Macron las elecciones presidenciales, pero es muy significativo que los partidos tradicionales en Francia, como sucediera antes, por ejemplo, en Italia, se hayan hundido, estén desapareciendo y estén emergiendo fuerzas, la mayoría de las veces populistas, de extrema izquierda o de extrema derecha. Y esto es muy preocupante. Sucede siempre cuando hay una crisis económica y social y yo creo que en Europa estamos en una gravísima crisis de valores. Penúltima pregunta, Almudena, viniendo para la Argentina, si algún político de la oposición te pidiera un consejo de amiga en estos momentos del 2022, de la oposición en Argentina, ¿qué le dirías? Que no tenga miedo, que defienda sus ideas contra capa y espada, que le diga a los argentinos que lo importante es la libertad, defender la libertad y no tenga ninguna piedad a la hora de en el Parlamento o en el ámbito en el que se encuentre arremeter contra los ingenieros sociales, porque igual que en España, en Argentina la dicotomía es la misma, comunismo o libertad, y los que creemos en la libertad tenemos que defenderla siendo conscientes del precio que se paga por hacerlo. Última pregunta, Almudena, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Almudena Negro? A mí me inquieta el avance del socialismo, me inquieta mucho y me inquieta mucho la pérdida de nivel cultural que tenemos en casi todos los países. Me preocupa mucho cómo han liquidado la educación, cómo no se estudia historia, cómo no se estudia filosofía. Quien no conoce su historia, quien no conoce la filosofía, es incapaz de entender el mundo en el que vive y esas cosas me inquietan mucho. Almudena, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Cuando queráis, ha sido un verdadero placer. La teníamos a Almudena Negro desde España, aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.